y daremos paso a la siguiente charla, Manejo nutricional en el paciente trasplantado, que nos hablará Igor Romaniuk, que trabaja en el Hospital 9 de Octubre en Valencia y antes ha estado trabajando en nutrición. Pues nada, chicos, bienvenidos, gracias por asistir a esta charla. Y bueno, esto es un poco, hemos hablado de múltiples factores, ¿no? Hemos hablado de pacientes en diálisis, hemos hablado paciente en diálisis, hemos hablado de paciente ERCA, hemos hablado de desgaste calórico proteico y todo acaba de confluir aquí. Yo no soy un experto en trasplante renal, ahora mismo no me dedico al trasplante renal, pero sí lo he hecho en su momento. Entonces vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a hablar un poquito de la importancia de la valoración nutricional en los pacientes trasplantados, unos aspectos básicos, muy básicos, antes de entrar en la valoración nutricional de los pacientes pre-trasplante, post-trasplante inmediato, post-trasplante tardío. Hablaremos un poquito de la obesidad, de la dislipemia, de la glucemia alterada y otros factores. Los fármacos, como sabéis en trasplante renal, los que estáis en hospitales trasplantadores importa mucho con qué se induce, con qué fármaco posteriormente está y durante cuánto tiempo, los requerimientos nutricionales, post-trasplante temprano tardía. Vamos a revisar un poquito las guías y las conclusiones de estas guías. Entonces, aspectos básicos. El cuidado nutricional del receptor de trasplante renal es un proceso dinámico. No solamente depende del receptor como tal, sino que también depende del médico que lleva al paciente. Es un trabajo en equipo principalmente, y además hay que tomar en cuenta el tratamiento farmacológico con el que se va este paciente. Conocer los aspectos básicos, ¿no? de por qué llevó, o sea, cuál es la patología base que llevó a ese paciente al trasplante renal. No es lo mismo un lupus eritematoso, no es lo mismo una nefropatía diabética como un paciente con nefrangiosclerosis que acabó en trasplante renal, no es lo mismo algún tipo de glomerulonefritis crónica, no es lo mismo una vasculitis, a lo mejor una rápidamente progresiva, depende también de las características del paciente, no es lo mismo un paciente delgado, no es lo mismo un paciente obeso, no es lo mismo un paciente que ha estado en hemodiálisis, no es lo mismo que un paciente que está en diálisis peritoneal, no es lo mismo un receptor de cadáver, no es lo mismo un trasplante vivo, es decir, todo lo que acabáis de escuchar aquí nos va a llevar a esto al final. No es lo mismo pues, una litiasis renal, la enfermedad renal poliquística, todos estos factores importan. Antes de entrar en detalles en los requerimientos nutricionales en pretrasplante, posttrasplante, inmediato tardío, los aspectos básicos. Este es un estudio que bastante ya antiguo, pero perfectamente válido, del año 2001, donde valoraban el adecuado estado nutricional del paciente trasplantado. Se dieron cuenta que aquellos pacientes delgados respecto a aquellos pacientes con una obesidad importante pues tenían mejor pronóstico, iban mejor, cicatrizaban más rápido, el injerto funcionaba más rápido, y ya estamos hablando del año 2001. Tenían menos complicaciones infecciosas, menos complicaciones pues, relacionadas con muchos tipos, ¿no? Otros factores de riesgos a tomar en cuenta. Esto también es un estudio, aquí está, esto es de Estados Unidos, en los días de 2017, y hablaban del síndrome metabólico. Pacientes obesos con triglicéridos elevados, con HDL bajito, esto ya es una dislipemia aterogénica, una presión arterial elevada, una glucosa alterada o resistencia de la insulina. En este estudio, ¿qué se dieron cuenta? Pues a que pacientes de estas características, que no son poquitos pacientes diabéticos que están a lista de espera de trasplante renal, no son poquitos pacientes hipertensos con síndrome metabólico esperando trasplante renal, se dieron cuenta que aquellos pacientes con estas características tienen una mayor morbilidad y tienen una mayor disfunción de injerto frente a pacientes no obesos tras un año de trasplante, pero esto tiene sus matices también. Este es otro estudio más. Otras de las complicaciones, esto es para entrar un poquito al tema, otras de las complicaciones que hay que tomar en cuenta siempre en los pacientes trasplantados es el desarrollo de una glucemia alterada en ayunas tras un año de trasplante. ¿Con qué se van estos pacientes? Muchos están con tacrolimus, aumenta la hiperglucemia, muchos están con corticoides, aumenta la hiperglucemia. Si tomamos en cuenta que tenemos un mal control nutricional antes del trasplante, lógicamente después de trasplantarlo, poner estos fármacos en aquellos pacientes con determinados factores de riesgos, podemos desarrollar glucemia alterada en ayunas o glucemia que se relaciona con trasplante renal, o incluso desarrollo de diabetes de novo después de un tiempo prudente.
Para resumir un poquito los factores de riesgo, varios estudios que tenemos aquí. En el primero vemos que aquellos pacientes que son obesos como tal, con una obesidad importante, tienen un retraso en el funcionamiento del injerto. Esto es en el post-trasplante inmediato frente a aquellos pacientes que no son obesos, un 27 contra un 9%. Otro estudio más que hablaba que ese retraso en el funcionamiento del injerto no necesariamente tenía que ver con obesidad per se, sino con los factores que implica un paciente muy obeso. La cirugía es mucho más complicada, la cirugía puede ser más prolongada, el tiempo isquemia es más prolongado también, por lo tanto, todo esto puede conllevar mayor disfunción del injerto, ¿vale? Sin embargo, la obesidad no es un factor para rechazo del injerto, sin embargo, sí para un retraso en la función de este, y además todos sabemos que los pacientes obesos tienen una mayor morbimortalidad posterior y sobre todo a largo plazo. Más factores de riesgos antes de entrar al tema. Prácticamente todos los estudios concuerdan que la obesidad tiene serias repercusiones sobre el injerto, en gran parte mediada por los factores indirectos y en gran parte a largo plazo. Esto no es nada nuevo, desde el año 95 ya sabíamos que estaba pasando esto. En cuanto a la glucemia alterada en ayunas o la hiperglucemia inducida por trasplante, para ser un poquito más técnico, y la diabetes de novo, esto también es un estudio donde podemos observar que en comparación con aquellos enfermos que no desarrollan ni diabetes de novo ni la hiperglucemia inducida por trasplante, tienen mejor función renal al cabo de un año. Esto es un estudio con 351 pacientes que simplemente pues, midieron cuántos de ellos desarrollaron diabetes de novo, cuántos tuvieron hiperglucemia inducida por el trasplante y lo compararon con la función renal y se dieron cuenta que aquellos que no lo tienen, pues desde luego que iban mejor que aquellos que sí lo tenían. De nuevo, insisto en la importancia de nutrición en estos tipos de pacientes. Más cosas a tomar en cuenta. Fármacos, ¿vale? No todos los fármacos hacen lo mismo. Sabemos que dependiendo del tipo no solamente el donante, sino del receptor, tenemos que utilizar una serie de fármacos. Pues la prednisona sabemos que incrementa el peso, hay osteoporosis, una pérdida de calcio, de fósforo, pueden haber úlceras intestinales, la acetioprina, riesgo de esofagitis, pancreatitis, la ciclosporina, pues mayor riesgo de infección, como todos los inmunosupresores, pero bueno, también hay hiperglucemia, el tacrolimus, hiperglucemia como tal, y los emetor o el sirolimus y el levorolimus, pues también aumentan la resistencia de la insulina y aumentan la hipertrigliceridemia, con lo cual cuidado con la dislipemia aterogénica. Como sabéis, esto ocurre cuando los triglicéridos son una carga elevada, más de 150, con una HDL realmente baja. Y es un factor de riesgo independiente, un factor de riesgo cardiovascular independiente, y es igual de importante que tener el LDL alto. Aparte de todo esto, son fármacos que tienden a disminuir el magnesio, con lo cual son pacientes que también tienden a tener la hipomagnesemia. También hay que vigilar en el post-trasplante. Más fármacos, esto es de modo curiosidad para ubicarnos un poquito tal. Los anticuerpos antilinfocitarios, la timoglobulina, el rituximab, no modifican los niveles lipídicos y el belatacept tampoco modifica significativamente los niveles de lípidos. Entonces ya esto es un poquito para calentar los motores, entrar al tema, saber cuáles son los factores de riesgos, conocer un poquito sobre los fármacos y ahora vamos a hablar de cómo evaluamos a un paciente trasplantado renal. De nuevo, las guías de Kadoke, de esto ya se ha hablado mucho, no vamos a entrar en muchos detalles, pero sí que he resaltado de las guías que ponían peso corporal, hay que evaluarlo, desde luego que sí, es muy importante, ponía como una opinión el índice de masa corporal, súper importante, pero hay que ajustarlo a la edad y al sexo, y hay muchísimas guías que ajustan, no es lo mismo tener 20 años, 30, 40, que un paciente que tenga 70 años. La sarcopenia hay que tomar en cuenta. La medición del espesor de los pliegues también es una opinión. En los trasplantados renales, pues es útil, sí que es útil, pero tenemos la bioimpedancia también. La albúmina sérica, es muy curioso que en estas guías la albúmina sérica no ponen como una opinión en valoración nutricional del trasplantado renal, sin embargo sigue siendo un parámetro válido, sigue siendo un parámetro muy importante. De todos estos ítems que tenemos aquí, estos son los que recomiendan en valoración para el trasplante renal. Mi consejo, utilizad todo lo que podéis para valorar un paciente. Mientras mejor sea la valoración de un paciente, esté en ERCA, esté en DP, sea un paciente
que esté en pretrasplante, es un paciente para trasplante vivo, trasplante de cadáver, lo que sea. Mientras mejor hagáis la historia clínica, mejor valoración tengáis de este paciente, mejor irá este paciente. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Porque la idea es que el paciente que esté pretrasplante, recordamos que viene de DP, viene de ERCA, lleva un año en hemodiálisis, 6 meses, a lo mejor lleva 5 años en hemodiálisis, a lo mejor es un PATI, a lo mejor es un paciente que ya ha sido trasplantado y es su segundo trasplante. Y interesa que llegue a su trasplante renal, sea de características que sea, en las mejores condiciones nutricionales posibles. ¿Por qué? Porque esto va a condicionar la supervivencia del injerto y que en el post-trasplante tenga menos complicaciones, tenga mejor función renal, menos ingreso hospitalario y mejor calidad de vida. Otra de las indicaciones de la guía es la colorimetría indirecta, bueno, pues que mide básicamente los requerimientos basales, que también lo recomiendan a los pacientes trasplantados, pero bueno, yo por lo menos esto no lo he utilizado nunca, no sé si alguien lo ha usado, yo no, pero bueno. Por lo tanto, el pretrasplante, ¿por qué es importante paciente tomar en cuenta? O quedaos con esto, son pacientes que vienen bastante deteriorados por la enfermedad renal crónica, hay que tomar en cuenta cuál es la causa de esa enfermedad renal crónica, si están en diálisis peritoneal, cuánto tiempo llevan, si están en hemodiálisis, cuánto tiempo llevan, si es el primer trasplante, si es segundo, si están en diálisis peritoneal, si han tenido muchos peritonitis a repetición, o sea, complicaciones infecciosas que pueden condicionar de alguna forma la supervivencia del injerto. Y luego las características del enfermo cuando llegan al pretrasplante, normalmente son pacientes con peso bajo, con albúmina baja, el fósforo bajo alto, eso ya depende del estado nutricional, aparte del manejo del enfermo. Las PCRs más o menos elevaditas son enfermos que están inflamados, pues por lo tanto la valoración global subjetiva aquí es bastante útil, ¿vale? Por lo tanto, la desnutrición en pretrasplante implica un peor pronóstico, en el post-trasplante aumenta el riesgo de infecciones, hace más lenta la cicatrización de la cirugía, reduce la fuerza muscular y aumenta el periodo de rehabilitación postquirúrgica, entre otras complicaciones. Los pacientes obesos con IMC más de 30 implica una función tardía del injerto y un mayor número de complicaciones. Por lo tanto, vamos a quedarnos con esto. ¿Cuál es nuestro objetivo nutricional el pretrasplante? El objetivo es que nuestro paciente llegue de la forma más óptima posible antes de esa cirugía. ¿Y cuál es el estado nutricional óptimo? Pues un índice de masa corporal normal para la edad, para el sexo, una albúmina pues normal también, concentraciones normales de calcio, de fósforo, de potasio, cumplir con todos los criterios clínicos y médicos, la ingesta de sal tiene que ser importante, el control de la tensión arterial, el control de la glucemia, un peso adecuado, aplicar el score de inflamación y desnutrición. Si el paciente está desnutrido habrá que suplementarlo, ya sea con consejo dietético, ya sea a base de suplementos, pero queremos que nuestro enfermo llegue en las mejores condiciones posibles. Esto es un ejemplo, un índice de masa corporal, siempre hay que ajustarlo por sexo, por la edad del paciente, esto es importante, no es lo mismo un paciente joven que un paciente con determinada edad. Esto es para repasar un poquito el IMC, que nos lo sabemos todos. El score de inflamación y desnutrición, pues el MIS utiliza 7 de los componentes de la valoración global subjetiva. Entre las comorbilidades se incluyen los años en diálisis, también considera el índice de masa corporal y 2 datos de laboratorio, albúmina y la capacidad total de la fijación del hierro como tal. Cada uno de los 10 componentes del MIS tiene 4 niveles de gravedad que van del 0 al 3, siendo el 0 normal, 3 muy grave y la puntuación máxima es del 30. Entonces, todos los scores todos esos scores son válidos. Mientras mayor valoración hagáis, más minuciosa, pues mejorará el paciente de cara al trasplante. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta parámetros clínicos, el peso, la talla y el IMC, cómo están los sillones, la albúmina, si es hipertenso, si tiene glucemia alterada, si no lo tiene. Los pacientes tienen que bajar de peso, si podemos fomentar el deporte, si el paciente es sarcopénico. En resumen, queremos, de nuevo insisto en ello, que nuestro paciente llegue lo más sano posible a la cirugía, ¿vale? En el post-trasplante cambia un poquito, pues post-trasplante inmediato y post-trasplante tardío.
En el post-trasplante inmediato, los requerimientos calóricos, que ahora vamos a hablar de ellos, son un poquito más elevados que en el post-trasplante tardío. Y tiene sentido, es un paciente que acaba de ser sometido a una cirugía importante, viene de una enfermedad renal crónica, está en diálisis peritoneal, lo vamos a inducir con todos los fármacos que le vamos a inducir, tomad en cuenta los inmunosupresores, ¿vale? Tenemos corticoides, tenemos tacrolimus, aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la hiperglicemia. Si es un paciente con determinados factores de riesgo, cuidado con la obesidad. Por lo tanto, en el post-trasplante tenemos que tomar en cuenta estos factores, ¿no? La obesidad, la dislipemia, la hipertrigliceridemia, la glucemia alterada en ayunas, la diabetes, la hipertensión, la pérdida de masa ósea. En el post-trasplante inmediato, es decir, es un paciente que ya venía en determinadas condiciones, lo hemos apañado lo mejor que hemos podido de cara al trasplante, se trasplanta, se induce, utilizamos determinados fármacos, viene un periodo con un catabolismo muy aumentado donde el aporte energético tiene que ser un poquito más elevado. En general, ese aporte tiene que ser pues, un 30% en forma de lípidos como tal, un 20% en forma de proteínas, un 50% en forma de hidratos de carbonos. Los valores óptimos, salvo el LDL colesterol, que debería ser menos de 70, más o menos lo sabemos. Pero tomad en cuenta, por favor, si es un paciente con un síndrome metabólico, si es un paciente con una glucemia alterada en ayunas, si es un paciente obeso, el LDL colesterol, aunque esté en rango, son partículas mucho más pequeñas, son partículas mucho más heterogéneas, por lo tanto aumenta considerablemente el riesgo cardiovascular de estos enfermos. El objetivo del tratamiento nutricional en el post-trasplante inmediato, por lo tanto, va a ser un aporte calórico adecuado, un poquito más aumentado que en el post-trasplante tardío, para promover una buena cicatrización, prevenir las infecciones, disminuir los efectos adversos de los fármacos y reducir de una forma considerable, esto es muy importante, la estancia intrahospitalaria. ¿Cuáles serían los objetivos en el post-trasplante tardío? Es decir, hemos trasplantado a nuestro enfermo, le hemos dado de alta, está con su tratamiento, con fármacos que aumentan la glucemia, ¿vale? Hay que tomar en cuenta ello. Por lo tanto, tenemos que evitar obesidad, corregir las complicaciones cardiovasculares si se manifiestan, corregir las complicaciones metabólicas que pueden aparecer, disminuir los efectos adversos de los fármacos pues, mediante consejo dietético y proteger la función renal. Y los enfermos en el post-trasplante, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de ellos llevan, cada quien es como es, y la gente, pues las personas todos somos diferentes. Hay personas que llevan mucho tiempo esperando. He tenido pacientes, pues cuando hacías un trasplante se te acercaba, perdona, ¿y me puedo comer yo una hamburguesa que llevo 3 años en hemodiálisis o 4 y llevo 3 años sin probar una y a ti se te parte el alma? Tú dices, sí que puedes, no hay problema. Luego que estés bien y tal, te hacemos un control, que estés sano, sí que puedes, ya. ¿Y me puedo tomar una cerveza de vez en cuando? Y dices, bueno, hombre, no deberías, pero bueno, entiendo que si son navidades, tal, cuídate mucho, tal, no sé qué, ya. Y una pizza con amigos, puedo y tal. O sea, son enfermos que tienen ansias de tener una vida completamente normal y ellos entienden que una vez trasplantados tienen una vida completamente normal, pero tenemos los fármacos inmunosupresores que nos aumentan la glucemia alterada en ayunas, tienen un riesgo cardiovascular aumentado, pero encima se van a meter en este torbellino de pizza, hamburguesa, tal, con lo cual los factores de riesgo cardiovascular, la obesidad, la diabetes, está presente igual que en el resto de todos nosotros, pero ellos tienen factores de riesgo añadidos. Entonces, no solamente es terapia nutricional, sino la terapia psicológica, con ellos es importante, es sentarte, oye, sí, vas a tener una vida normal, pero te tienes que cuidar, los fármacos a ti te van a hacer esto, y tu riesgo cardiovascular sigue siendo elevado, por lo tanto tienes que tener cuidado. ¿Cuáles son los requerimientos energéticos, ¿no?, de los pacientes trasplantados? Bueno, esto es una fórmula. Glynn y sus colaboradores pues, han hecho una estimación en el post-trasplante inmediato. Lo recomendable es de 30 a 35 kilocalorías de peso seco, peso ajustado a la obesidad, y esto se entiende porque el catabolismo está aumentado e interesa que haya un mayor aporte proteico para la cicatrización de las heridas, para que este paciente pues, se vaya curando un poquitín más rápido. En cambio, el post-trasplante tardío somos un poquito más laxos, de 25 a 30, 35 kilocalorías. También va a depender un poco el aporte calórico en el post-trasplante tardío tiene que ser mejor, pero esto tiene que ser menor, pero esto también tiene algunos matices que ahora hablaremos.
En cuanto a los requerimientos energéticos, pues también está la fórmula Harrison-Benedict, que se puede aplicar también en los enfermos trasplantados. Entonces, para resumir, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales en los pacientes en post-trasplante inmediato? Kilocalorías mayor aporte, de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso seco, proteínas 1,3 gramos kilo de peso seco, el aporte de lípidos, líquidos y minerales, pues más o menos nos lo sabemos también. En el post-trasplante tardío los aportes tienen que ser un poquito más disminuidos. Pero entonces, ¿qué pasa al año? Vale, pues más o menos el riesgo se iguala, pero ¿qué ocurre a los 5 años? Le tenemos que dar más aporte, le tenemos que dar menos aporte. ¿Cómo cuidamos nuestros enfermos? Porque se trasplanta, genial, pero pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, la función del injerto se va deteriorando. No es lo mismo post-trasplante inmediato, que a lo mejor te queda con una creatinina de 1,5, va muy bien, ¿no? A lo mejor aquel paciente pues, que queda con una insuficiencia renal, bueno, pues moderada, a lo mejor con un filtrado de 20 a 25. No es lo mismo. Entonces, esto es un estudio que valoró todos estos enfermos en diferentes estadios de la enfermedad renal crónica, valoraron parámetros como PESA, talla, LDL, HDL, ferritina, altura, IMC y el filtrado, lo han dividido en 3 grupos y llegarán hasta un estadio 4. ¿Vale? ¿Y qué es lo que concluyeron en cuanto a los parámetros nutricionales? Porque esto queda muy bien, en el pretrasplante queremos que esté lo mejor posible de cara a cirugía, en la cirugía también lo queremos lo más óptimo posible de cara a cicatrización, darle un mayor aporte energético. El post-trasplante tardío, debido a los factores de riesgo cardiovasculares de la población general, más los propios de la enfermedad y por los fármacos que toman, tenemos que tener cuidado. Pues se dieron cuenta que hay una disminución significativa de los parámetros nutricionales en generales y que va estrechamente relacionada y proporcionada a la función del injerto. Por lo tanto, no es lo mismo la nutrición. Volvemos a la enfermedad renal crónica, aunque el paciente esté trasplantado, no es lo mismo un filtrado de 60 que un filtrado de 40, que un filtrado de 15, que un filtrado de 10. Por lo tanto, a medida que vaya deteriorando la función renal de ese injerto, tenemos que individualizar a nuestros pacientes. De modo de curiosidad, y rasgando ya un poquito más, ya que estamos con la moda de los GLP-1 y SGLT2, esto es de las últimas guías que digo, y lo que dicen que son fármacos útiles, sin embargo no hay evidencia suficiente aún para indicarlos en los trasplantes renales, pero también sé que hay varios ensayos clínicos y que pronto tendremos algo interesante al respecto. Para concluir, la valoración nutricional es básica en trasplantados renales y varía entre pretrasplante, posttrasplante, de las características de cada uno de los enfermos, de la enfermedad de base que tienen los pacientes. La escala de MIS, así como de valoración global subjetiva, es útil para valorar el nivel de desnutrición. Mientras más minuciosos somos, pues mejor es. Es necesario tomar en cuenta la medicación post-trasplante que utiliza el paciente, no son las mismas dosis de fármacos, no son las mismas complicaciones. Los requerimientos nutricionales van estrechamente ligados a la funcionalidad del injerto y la glucemia post-trasplante, así como la diabetes de novo y la obesidad, son condiciones críticas a tomar en cuenta. Es decir, todo lo que habéis escuchado en este curso, ¿no? De todos los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica, diálisis peritoneal, enfermedad renal crónica avanzada, hay que tomarlo en cuenta, individualizar y traspolarlo a los pacientes trasplantados. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Igor. ¿Alguna pregunta? Pablo. Muchas gracias, Igor. No, yo solamente quería remarcar un poco lo que se ha comentado. Fijaos cómo el trasplante, el paciente trasplantado es un ejemplo típico de cómo tenemos que cambiar nuestro mensaje según, o sea, las recomendaciones nutricionales cambian según el estadio de función renal en cada persona, pero en la misma persona puede cambiar radicalmente de un día para otro. Es decir, el paciente se trasplante, post-trasplante inmediato, sería lo mismo que un paciente en prediálisis que le hacemos restricción proteica y sin embargo ingresa por una infección o por lo que sea, automáticamente todas las restricciones hay que apartarlas. Incluso al revés, hay que
dar una dieta hiperproteica, una dieta hipercalórica, porque las necesidades cambian en una situación catabólica. Posteriormente, todo lo que hemos dicho en ese momento, tenemos que decir todo lo contrario. O sea, volver a una dieta cuando el paciente ya se va a su casa con un estado de función renal perfecto, pues volver a recomendar una dieta mediterránea, un estilo de vida saludable, y posteriormente pasan los años y el paciente desarrolla deterioro o disfunción crónica del injerto y realmente empezamos a aplicar lo mismo que aplicábamos a partir del estadio 3. Que en ese momento ingresa porque tiene un síndrome febril, por favor no pongamos dieta prediálisis a un paciente ingresado, ¿vale? Porque somos nefrólogos y entendemos que en esas situaciones lo que hay que asegurar es que el paciente no se deteriore más nutricionalmente. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Tened cuidado en estos pacientes y tal, porque muchas veces, no solamente en post-trasplante inmediato, baja mucho, ¿no?, el fósforo porque empieza a funcionar el injerto, lo empieza a eliminar como tal. Luego, son pacientes que están acostumbrados a las frutas que puedo comer, pera, manzana, mandarina, tengo que tener cuidado con el potasio, no puedo comer los lácteos. Tener cuidado con esto, porque muchos tienen tanto miedo que cuando ingresan por cualquier complicación, luego nos vamos al otro lado de la horquilla. Potasio bajo, fósforo bajo, magnesio demasiado bajo, y vienen otra serie de problemas. Así que tener cuidado con estos dos conceptos, que son muy importantes. A mí ¿alguna pregunta más? ¿Ha quedado claro? Hay muchas dudas, una de las dos. A mí siempre me surgió una duda en aquel paciente trasplantado renal, que hemos trasplantado de forma preventiva en ERCA, y durante el seguimiento en el primer año hace un rechazo agudo, que no lo lleva a diálisis. No sabemos si su función renal residual es la misma del injerto renal, que se ha quedado entonces se queda con un deterioro de función renal, un estadio ERCA prediálisis, pero el paciente está bien, sin signos de inflamación analítica, sin signos de desnutrición ni desgaste proteico-energético. Aquí el manejo siempre me surgen dudas si hacer más bien, aunque no veamos la inflamación, pensar en que el paciente probablemente esté inflamado por ese rechazo que ha hecho, o manejarlo como un paciente ERCA sin trasplante con dieta baja en proteínas. No sé si tienes alguna recomendación o cómo... A ver, yo creo que las dos cosas a la vez. Realmente sí, es un paciente que está inflamado, porque por más, si está trasplantado, algún tipo de inmunosupresión llevará. Le habrás quitado a lo mejor la mayoría de las cosas, le dejarás dosis bajas o muy bajitas de inmunosupresores, sobre todo si tiene función renal residual. Me estás hablando de un paciente ERCA, a lo mejor, yo que sé, tendrá un filtrado de 10, tendrá un filtrado de 15, sí, hay que restringirlo, pero individualizarlo. Es decir, es un paciente ERCA porque lo es, pero además lleva inmunosupresores, ¿no? Además está inflamado y además está trasplantado. Es más, hay que individualizar siempre. Vale, muchas gracias.